Well, I guess that explains everything. Not everything. Hey, hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy G, y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de los misterios más tenebrosos que fueron finalmente resueltos. You know, all these funny parallel trails that are clearly there's some sort of common force involved. En esta lista estaremos viendo crímenes y momentos históricos enigmáticos que eventualmente fueron explicados. ¿Estás contento con estas respuestas? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. El destino de la expedición Franklin. I will not lose another man, Francis. We may lose all our men. Durante siglos los exploradores buscaron un camino en el noroeste, entre el Atlántico y el Pacífico a través del Océano Ártico, pero sus expediciones a menudo terminaban en desastre. It's the ice, Georgie. It's only the ice. Uno de los más famosos fue el del oficial de la Marina Británica John Franklin en 1845. Los barcos de su expedición, el HMS Erebus y el HMS Terror, nunca regresaron. Los grupos de búsqueda encontraron solo artefactos y restos humanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos entendido la historia completa. Los barcos quedaron atrapados en el hielo y la tripulación murió de hambre, hipotermia y enfermedades. El Erebus y el Terror fueron finalmente encontrados en 2014 y 2016 respectivamente. Número 19. Pierre April. Some lumps of things come back that are not especially pleasant. Imagina despertar en una zanja con solo $17 en la bolsa y sin tener idea de quién eres o de dónde vienes. Eso es lo que le sucedió al amnésico Pierre April en mayo de 1992. April fue encontrado deambulando por las calles de San Diego y luego llevado a un refugio. Comenzó a recordar pedazos de su vida, incluidos rostros y algunas habilidades, pero a pesar de muchos intentos no logró reconectarse con su pasado. En septiembre de ese mismo año, su caso fue presentado en un episodio de Misterio sin resolver. I was so sure this city would bring everything back, and it did not. Dicho episodio fue visto por una antigua colega de April llamada Carol, quien llamó al programa y les dijo todo lo que necesitaban saber. April logró reencontrarse con su familia y así recuperar su memoria. It is strange to be told who you are and what you did. I'm someone again. Número 18. El hombre de la sombrilla. El asesinato de John F. Kennedy en noviembre de 1963 generó muchísimas teorías de conspiración. Algunas de las más interesantes hablaban de una figura vista en fotos y videos del suceso, que a pesar del clima soleado portaba una sombrilla. In all of Dallas, there appears to be exactly one person standing under an open black umbrella. ¿Pudo haber sido cómplice del asesinato? Fue todo un misterio durante 15 años, hasta 1978, cuando apareció Louis Stephen Witt. Witt se identificó como el hombre del paraguas y dijo que la sombrilla era una protesta simbólica contra Kennedy. Un paraguas había sido el accesorio característico del primer ministro británico Neville Chamberlain, célebre por solapar en un inicio el partido nazi. It was a reference to Neville Chamberlain's umbrella. Y fue así como uno de los misterios más enigmáticos del mundo fue resuelto, de forma muy decepcionante. Oh, I see. Then everything is wrapped up in a neat little package. Really, I mean that. Número 17. Las luces de Paulding en Michigan. Hablando de respuestas decepcionantes, hablemos ahora de las luces de Paulding. We came out here because somebody had heard about it. We were just sitting around a night and some local people that we knew had heard about this. Paulding es una pequeña comunidad al oeste de Michigan que es el hogar de un fenómeno muy famoso. One popular legend says that the light is produced by the wayward spirit of a train conductor killed when his locomotive derailed. A las afueras de la ciudad, los mirones pueden observar una luz brillante que se enciende y se apaga al final de un valle.
La gente de Paulding tiene muchas explicaciones sobrenaturales, incluidos los fantasmas. Una historia en particular espeluznante dice que se trata de un abuelo que busca a su nieto perdido con una linterna parpadeante. Pero la verdad es mucho más aburrida. Resulta que solo son los autos pasando en una carretera cercana. Así que sí, aburrido. Had people standing here having the pictures of the vehicles on the screen of the computer and it's like, well, that's it, and they still won't believe it. Número 16. El hombre de Somerton. Es posible que uno de los misterios más famosos de Australia haya sido resuelto finalmente en el verano del 2022. El 1 de diciembre de 1948 se encontró un cuerpo en el parque Somerton de Adelaide. Llevaba ropa americana con el nombre King bordado. Dentro de su bolsillo había un trozo de papel que decía Tamam Shud, que en persa significa está terminado. Al final, se localizó el libro del que se arrancó este papel, y los investigadores encontraron un texto críptico escrito en la portada. We looked for people with no date of death on that tree. And there was one that stood out. En julio del 2022, una prueba de ADN ayudó a identificar al hombre como Carl Webb. Se cree que el mensaje encriptado que se encontró en el libro eran solo nombres de caballos, ya que Webb le gustaba apostar en las carreras. Y al final se supo que la ropa fue un regalo de su sobrino, que alguna vez vivió en los Estados Unidos. Número 15. El bloop. Mucha gente le tiene miedo irracional al mar profundo, y probablemente sea por cosas como esta. El denominado bloop fue un ruido muy fuerte que fue captado bajo el agua en 1997 por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Fue tan fuerte que pudo ser detectado por sensores a más de 5.000 kilómetros de distancia. No tiene mucho sentido a la velocidad normal, pero tiene un sonido muy característico de plup cuando es desacelerado. Los fieles a Cthulhu inmediatamente pensaron en un monstruo gigante y submarino, pero una vez más la verdad es, sí, mundana y aburrida. No fue una criatura gigante, sino un terremoto producto de movimientos glaciares. Y no podemos tener ni una alegría. Número 14. El destino de Anastasia. In the grave there were supposed to be 11 bodies, but only 9 were there. El 17 de julio de 1918, los bolcheviques asesinaron a los Romanov, la familia imperial rusa. Tiempo después comenzaron a circular rumores de que la gran duquesa Anastasia, quien tenía 17 años, había escapado y sobrevivido. Su cuerpo no pudo ser localizado y varias personas declararon ser la Anastasia perdida. Sin embargo, estas historias resultaron ser mentiras o producto de una enfermedad mental, como fue el caso de la famosa impostora Anna Anderson. El rumor llegó a su fin cuando los restos de la familia real fueron identificados con ADN. La gran duquesa Anastasia estaba entre ellos, demostrando que murió con el resto de los Romanov. Número 13. Lady Be Good. Una aeronave militar de la Segunda Guerra Mundial llamada Lady Be Good fue utilizada en un ataque a Nápoles el 4 de abril de 1943. Sin embargo, desapareció durante su regreso a Libia, y tanto el avión como su tripulación fueron declarados perdidos. Nadie supo lo que pasó, y el avión no fue recuperado sino hasta 1958, cuando el avión fue visto en el desierto de Libia. Esto generó aún más preguntas, ya que el avión estaba considerablemente conservado y no mostraba señales de la tripulación. Where's the pilot? I don't understand. Where's the crew? Hey! Todas las preguntas fueron respondidas después de una investigación. Los pilotos se perdieron en una tormenta de arena y abandonaron la nave cuando se quedó sin combustible. El avión se estrelló y los hombres murieron caminando en el desierto. Número 12. Las piedras deslizantes del Racetrack Playa. Es uno de los fenómenos más extraños que se pueden ver en la naturaleza. Una roca solitaria en medio del desierto. Unas largas huellas serpentean detrás de ella, como si la hubieran arrastrado por el suelo. Sin embargo, no se ven pasos ni muestras de alguna actividad animal tras ellas. Estas piedras son famosas en el Racetrack Playa del Valle de la Muerte en California. All these funny parallel trails
that are clearly there's some sort of common force involved. Entonces, ¿qué diablo sucede con estas piedras? El fenómeno ha confundido a investigadores durante décadas, pero el misterio ha sido resuelto. El suelo del valle produce una capa muy delgada de hielo y las rocas se deslizan sobre estas capas cuando el hielo comienza a derretirse. El movimiento deja hendiduras en el suelo, lo que da como resultado sus característicos caminos. Número 11. La muerte de Jun Lin. His mother still worried about him living in a big foreign city, so he'd walk the streets with his cell phone and stream images back to her. His message to her in their daily conversations was always the same. Don't worry, he told her. I'm safe. Uno de los videos más infames en la historia del internet fue subido el día 25 de mayo de 2012. Llamado Un lunático, un picayelo, se trataba del asesinato y desmembramiento de un hombre asiático. So you could see that clearly the murder happened on the bed. Varias partes de un cuerpo fueron enviadas a escuelas y oficinas federales en todo Canadá. Estos restos fueron vinculados con el hombre asesinado en el video. El caso fue noticia internacional y se mantuvo como un misterio durante varios días. Pero los investigadores rastrearon el espeluznante homicidio hasta un hombre llamado Luca Magnotta, que para ese entonces ya había huido del país. Se inició una persecución internacional y Magnotta fue finalmente capturado en Berlín el 4 de junio, una semana y media después de subir el infame video. Luca Rocca Magnotta, who's been the focus of an international manhunt since fleeing Canada last week, was arrested by police at an internet cafe. Will eventually face Canada's justice system. He's expected to go before a judge tomorrow. Número 10. La cara de Marte. Was there once an advanced civilization on Mars? Some of the features on the planet's surface definitely make you wonder. Esta es una de las imágenes del espacio más populares de todos los tiempos. Tomada por las sondas espaciales Viking a mediados de los 70, la imagen nos muestra la región Sidonia de Marte. La gente notó de inmediato que algo en la fotografía se parecía a un rostro humano, o tal vez a una de esas viejas máscaras de hockey. Everything is proportional. If the face is 1.5 miles, 2 miles long, the eyes a 1/4 mile, nose about 1/2 mile. So it's not small structure, it's very large structure. Se empezó a especular casi de inmediato sobre extraterrestres o algún tipo de colonia humana en el planeta estéril. Pero no, la verdad es mucho más, sí, lo adivinaste, aburrida. Resulta que era solo una ilusión óptica, una mezcla de la iluminación, el ángulo y la baja resolución de la imagen. Se han tomado fotos más recientes y con una calidad más alta del mismo lugar, y no muestran nada más que una colina aburrida con características similares a las de un rostro. Número 9. La construcción de las pirámides. Las pirámides de Giza son probablemente los monumentos más famosos de todo el mundo. Continúan en pie después de miles de años. Su construcción ha desconcertado a la gente durante milenios, lo que ha llevado a algunos a sugerir que seres extraterrestres fueron los responsables. Después de todo, los humanos no podrían arrastrar y levantar esas piedras, ¿cierto? Bueno, pues sí pudieron. Los investigadores creen que los trabajadores cargaron los bloques en trineos y humedecieron la arena para que fueran más fáciles de arrastrar. Levantaron los bloques utilizando rampas, poleas y palancas. Para terminarlas se necesitaron décadas y miles de personas. Pero bueno, nadie dijo que construir una maravilla del mundo fuera fácil. Número 8. La explosión de Tunguska. La mañana del 30 de junio de 1908, un área remota de Rusia fue golpeada por una explosión gigante y misteriosa. In 1 hour, the explosion and the great fire that followed destroy a region of forest the size of Greater London. People who observed that thought the end of the world had come, Judgment Day, divine intervention. La explosión acabó con más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque y 80 millones de árboles. No se encontraba el origen de la explosión y por mucho tiempo la gente no supo qué sucedió. It's an event and it's a mystery that would take 105 years of research before we could finally write the words.
The end. Se han escrito miles de artículos científicos sobre el incidente y el área ha sido estudiada durante décadas, siendo muchos los que han intentado resolver el extraño caso. La teoría más aceptada es que un meteorito de unos 60 metros que viajaba a 96,000 kilómetros por hora explotó en el aire sobre el área. Este estallido de aire luego acabó con todo debajo de su zona de explosión. If it was a meteorite and the Earth had turned a bit further, it would have destroyed St. Petersburg. An hour later, it would have destroyed Helsinki. 1 hour later, Stockholm, and after that, Oslo. Número 7. La muerte de Ryan Stallings. Patricia Stallings llevó a su bebé Ryan al hospital. Los médicos encontraron lo que pensaron que era etilenglicol en la sangre del bebé, lo que los llevó a la conclusión de que había sido envenenado. El bebé se recuperó, pero se sospechó de Patricia como la responsable del envenenamiento y por lo mismo, Ryan fue separado de ella. And I was devastated. I was blown away. I just could not believe that they could even think. I mean, Ryan was my world. Después de una visita, Ryan se enfermó de nuevo y murió. Patricia fue culpada nuevamente del envenenamiento y acusada de homicidio. His mother, Patty, was now charged with first-degree murder and held without bail. She was not allowed to attend Ryan's funeral. Tiempo después, dio a luz a otro hijo, quien exhibió los mismos síntomas. Más tarde se descubrió que ambos niños padecían un trastorno llamado acidemia metilmalónica. Un subproducto del trastorno puede ser confundido con etilenglicol. It would be very simple to confuse the diagnosis of MMA with multiple poisonings because the symptoms are very similar. Patricia obtuvo su libertad y demandó al laboratorio que realizó las pruebas de sangre de Ryan. Número 6. Stonehenge. The awe-inspiring stone circle is an enduring mystery. Despite centuries of intense scrutiny, Stonehenge es una de las maravillas de la humanidad más famosas y se ha mantenido en pie durante miles de años. the widely accepted theory is that the Stonehenge landscape was a large cemetery, a place to bury and worship the dead. ¿Pero de dónde salieron estas piedras gigantescas? Todas son bastante simétricas, casi 4 metros de altura, 2 metros de ancho y cada una pesa 25 toneladas. Los expertos han tratado de resolver el caso durante cientos de años. Algunos te dirán que fueron los extraterrestres, pero no. En realidad su origen fueron los bosques cercanos. En 2019 los investigadores pudieron hacer pruebas en un pequeño pedazo de piedra y las relacionaron con un bosque cercano en Wiltshire. El origen ya se sabe, pero queda otra pregunta importante. ¿Cómo arrastraron estas rocas de 25 toneladas 24 kilómetros hacia el sur? Clearly some very powerful people around at that time who were being able to control resources, control the labor force to create some of the largest monuments we've ever seen. Número 5. El criminal del Parque Olímpico del Centenario. The North Carolina mountains, ground zero for the largest, most expensive fugitive search in United States history. El 27 de julio del 96 ocurrió un atentado en el Parque Olímpico del Centenario de Atlanta durante los Juegos Olímpicos de verano. La explosión dejó cientos de heridos, pero gracias a los heroicos esfuerzos del guardia de seguridad Richard Jewell, las muertes se limitaron a solamente 2. Move away from the tower! Go toward the street, anything but here! Are you kidding me? We gotta move, there's a bomb! El propio Jewell fue señalado en un inicio como culpable, pero fue absuelto y el caso continuó siendo un misterio durante años. El FBI llegó finalmente a un hombre llamado Eric Rudolph, quien había cometido varios atentados con bombas en el sur de Estados Unidos. Rudolph fue arrestado en 2003 y se declaró culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas y en la actualidad se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado. He had one live bomb and 250 pounds of explosives buried in the mountains here. He agreed to tell the government where it all was in exchange for life sentences. Número 4. La desaparición de Jamal Khashoggi. Trump administration touched off a new storm of criticism over the killing of Saudi writer Jamal Khashoggi. The U.S. has sanctioned some Saudis in response, but the Crown Prince has yet to face any punishment. El caso del periodista Jamal Khashoggi acaparó los noticieros en otoño de 2018.
Khashoggi desapareció mientras visitaba el consulado de Arabia Saudita en Estambul. En ese momento, Khashoggi vivía en el exilio, ya que escribía artículos que criticaban a los gobernantes de Arabia Saudita. And I think his knowledge of the regime added credibility to his profession as a journalist when he spoke. Aunque su paradero se mantuvo como un misterio durante semanas, la mayoría de la gente podía imaginar lo que le sucedió. Khashoggi fue asesinado dentro del consulado. Eventualmente se reveló que Khashoggi sí murió dentro del edificio, y el 25 de octubre el fiscal general de Arabia Saudita admitió que todo fue premeditado. La CIA concluyó más tarde que Khashoggi fue asesinado por orden del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. There was credible evidence that Crown Prince Mohammed bin Salman and other Saudi senior officials were liable for the killing. Número 3. El asesino de Golden State. Uno de los criminales más famosos en la historia de Estados Unidos, el asesino de Golden State, ha sido llamado de muchas formas. Aterrizó a California durante los años 70 y 80, agrediendo sexualmente al menos a 51 mujeres, robando más de 100 casas y asesinando a 13 personas. Recibió diferentes nombres en diferentes áreas, incluidos el desvalijador de Visalia y el merodeador nocturno. Pero con el paso del tiempo se hizo evidente que estos actos criminales eran obra de una sola persona. El nombre Golden State Killer fue acuñado en 2013 por la escritora policial Michelle McNamara. El caso ayudó a la creación de la base de datos de ADN de California y fue la evidencia de ADN lo que llevó al arresto de Joseph James DeAngelo en 2018, quien para entonces tenía 72 años. Fue condenado a cadena perpetua. I think we all had come to terms that we would never see justice in this case. Neither one of them in any way, shape or form should have ever died this way. Número 2. El colapso de la civilización maya. Los mayas, la más grande y sofisticada cultura precolombina de las Américas, floreció durante miles de años. They mastered mathematics and astronomy, perfected the first written language of the Western Hemisphere, and produced stunning works of art. La civilización entró en su llamado periodo clásico en el año 250, el cual duró hasta el año 900. Fue en ese momento cuando todo el sistema político colapsó y los mayas abandonaron sus ciudades más importantes para trasladarse al norte. Con esto, la civilización maya entró en lo que se llama su periodo posclásico. Entonces, ¿qué demonios pasó? Es un misterio que ha atormentado a los historiadores durante años. Al final, se encontró la respuesta en el siglo XXI. Resulta que las ciudades mayas estaban tan sobrepobladas que afectaron el medio ambiente y crearon una sequía devastadora. The extreme intensity of these droughts was disastrous, making a carefully managed response their only hope. Con sus sistemas de agricultura destruidos, los mayas se vieron obligados a abandonar sus ciudades más habitadas. Today, the empty jungles of the Yucatan serve as a reminder that even great civilizations can fail. Y aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el misterio número 1. Número 1. El clan vampiro. Uno de los episodios más espeluznantes de Misterios sin resolver nos presenta a Rod Ferrell y su llamado clan vampiro. Ferrell and his clan reportedly liked to play vampire at various places around town. One favorite hangout was an abandoned building they called the Vampire Hotel. En noviembre de 1996, Jennifer Wendorf encontró a sus padres asesinados a golpes dentro de su casa en Florida. El caso se mantuvo abierto durante semanas, aunque la policía sospechó de Ferrell, ya que era cercano a Heather, la otra hija de los Wendorf. Ferrell era el líder de un culto de Kentucky centrado en el vampirismo, donde se creía hacía que los posibles miembros bebieran su sangre para unirse. That he would cut his arm and let others suck his blood as sort of some kind of ritualistic, they call it being embraced into the family. La abuela de uno de los miembros ayudó a la policía a atrapar al culto, y tanto Ferrell como un hombre llamado Scott Anderson fueron encontrados como los responsables de la muerte de los Wendorf y sentenciados a cadena perpetua. Well, the couple's daughter Heather was arrested along with Ferrell, Howard Scott Anderson, Dana Cooper, and Charity Kesey,
all who were sent to prison. A grand jury believed Heather was unaware of the murder plot and she was not tried. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué misterios que fueron resueltos recuerdas? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.